En Estados Unidos ya están instalando camas en bodegas y gimnasios porque se rebasa la capacidad hospitalaria en aquel país. ¿Cuál es la capacidad instalada en México en cuanto a camas para atender la fase 2 y 3? ¿Y cuántos casos podrían rebasar la capacidad que hoy tenemos? Esa es otra pregunta. Y para finalizar, bueno, evidentemente lo felicitamos a los doctores, lo que ha dicho la Organización Panamericana de la Salud es alentador para los mexicanos, pero insistimos, ayer mi compañero Miguel Reyes Razo y yo en otra instancia hemos insistido sobre la necesidad de una campaña más amplia. Si bien el presidente tiene más de 1 millón de seguidores en YouTube, si bien las redes sociales son importantes, los medios masivos de comunicación como la radio, la televisión, la prensa escrita, pues ocupan o abarcan más población. ¿Cómo llamar a la tranquilidad? ¿Por qué no hacerlo a través de estos medios? Y bueno, incluso llamar a la solidaridad para que todos se incorporen a una gran campaña, ya que es menester estar informando cotidianamente. Le pongo un caso. Tuve oportunidad de estar en la Comisión Federal de Electricidad el viernes pasado por un asunto con la compañía, y lo primero es que me reciben con un gel. Me pongo el gel, no sé si tenía más de 75% de alcohol, pero lo pusieron y me dice la señorita, es que ya hay 5 casos de muertos en México de coronavirus. Le expliqué que eso era un rumor, que no era cierto y que me dedicaba a la información, que no habría que hacer rumores. Pero eso es lo que está ocurriendo en el campo, en el día a día. ¿Qué hacer? ¿No es menester de verdad hacer una campaña más agresiva en los medios masivos de comunicación, doctor? Gracias. Cómo no, empiezo por esa pregunta, tercera pregunta, que es muy importante. Parte del manejo de una epidemia incluye no solo los aspectos directamente de salud, la atención de los pacientes, las medidas de salud pública, la contención, la identificación de casos, estudio de los contactos, etcétera. Implica también o involucra también el manejo profesional de la comunicación de riesgos y la comunicación comunitaria, que no son lo mismo. La comunicación de riesgos es lo que hemos estado haciendo a veces 2 veces al día en este mismo espacio. Les invito, por cierto, en las noches no se ve tan lleno como ahorita. Yo sé que aquí el atractivo principal es, desde luego, la importante voz de nuestro señor presidente y la agenda nacional, pero este es un tema de interés nacional y en las noches estamos con 6 o 7 periodistas. Entonces, si en la noche, en la mañana ustedes nos dicen no informan, pero en la tarde hay 6, no podemos ir a dar la información a domicilio. Entonces, acudan por favor a donde ha sido convocado. Ahora, lo segundo, respecto a la comunicación comunitaria, que es la comunicación al público, esta es importante, pero esta existe. En los estados, pongo el ejemplo que tengo en mente del estado de Sonora, pero esto ha ocurrido en todos los estados, y particularmente a partir de la reunión del Consejo Nacional de Salud el viernes pasado, ya las coordinaciones de comunicación social y sobre todo las direcciones o departamentos de promoción de la salud pusieron anuncios espectaculares, calcomanías en los taxis, en algunos casos radio o televisión locales, periódicos, etcétera. Entonces, eso ya está. Ayer que tuvimos el gusto de reunirnos, como señalaba el representante de OPS-OMS, nos reunimos con el coordinador residente de Naciones Unidas en México, el señor Antonio Molpeceres, y también participó UNICEF, el Fondo de Naciones Unidas para la Protección de la Infancia. Y UNICEF tiene una larga experiencia en el mundo y en México de alcance comunitario, y lo que ofreció, y esto será canalizado por UNICEF a través de la OPS en México, es este apoyo para, a través de distintos mecanismos de comunicación en la sociedad, comunicación comunitaria, difundir el mensaje. Pero pedimos su ayuda, ustedes son las y los comunicadores. Entonces, ustedes, si conocen el mensaje y están viendo la necesidad de información y están viendo la necesidad de contrarrestar la mala información o la desinformación, por favor ayúdenos. Un punto de responsabilidad crucial de los medios de comunicación es ayudar
a que este tipo de elementos no se contaminen, por ejemplo, con la agenda política. Puede haber temas políticos en donde haya multiplicidad de visiones, controversias, y donde el gobierno sea sujeto de críticas. Y en su momento el presidente, y todos los días prácticamente, ha enfatizado la convicción de él y de este gobierno de no censurar absolutamente ninguna opinión. Pero en este momento las decisiones técnicas no están sujetas a controversia, más que la controversia científica que entrañan, obviamente. Entonces, no tiene sentido quien politice este tema de salud, propagando rumores o diciendo que en el vuelo de Alitalia había 2 personas infectadas y que dónde están, cuando no era cierto y sabían que no era cierto. Eso le hace daño al país y nos hace daño a todos. Vamos a dar paso a la última mujer. Las camas. Las camas, esto lo hemos informado en varios ámbitos. Por un lado, todos conocemos que estamos en un profundo proceso de transformación de nuestro Sistema Nacional de Salud, y aquí mismo en este foro, en el Pulso de la Salud, dimos una representación gráfica con mapas sobre la cobertura de los servicios de salud, que en general heredamos, lo hemos dicho, un Sistema Nacional de Salud con importantes limitaciones. Sin embargo, las limitaciones no implican que no se pueda hacer distintas acciones que también son de la salud pública para organizar los servicios. Menciono 2 particularmente importantes. Una cosa que técnicamente se llama reconversión hospitalaria. ¿Esto qué quiere decir? Si tengo un hospital, vamos a poner un ejemplo, de 100 camas, y de ese hospital existen 8 o 10 camas que se pueden usar para enfermos con esta condición, pero el resto de camas se usan para otras situaciones. Y, que quede muy claro, y el no utilizar las otras camas para cirugías programadas, para procedimientos diagnósticos que pueden esperar, si eso se puede diferir sin afectar la salud de las otras personas, entonces se hace una reconversión. Y se dice, vamos a dedicar, un número hipotético, 50 camas de este hospital a la atención de personas con coronavirus, de ese pequeño 5% que estén en condición grave. Y el otro protocolo se llama expansión de capacidad hospitalaria. En este caso, y lo digo de una vez para que cuando lleguemos a usarlo, si es que lo necesitamos, no cunda el pánico. En México, como parte de los distintos protocolos de preparación hospitalaria, en particular un programa que se llama Hospital Seguro, que promovió la Organización Panamericana de Salud en 2008, el Instituto Mexicano de Seguro Social tomó un liderazgo muy claro, mi respeto para el doctor Felipe Cruz Vega, que fue el encargado, y habilitó una serie de capacidades que a su vez han servido de modelo para los otros componentes del Sistema Nacional de Salud. También tenemos una red de 26 centros reguladores de urgencias médicas, CRUMS, y otros que se llaman SAMUS, que siguen un modelo parecido al francés, y que nos permiten organizar la distribución de pacientes en un momento dado pudieran necesitar servicios. Y en los hospitales se contempla, no está en todos, pero en aquellos que son estratégicos, la posibilidad de en un sitio físico alterno o vecino del hospital poner un hospital móvil. Por ejemplo, en Hidalgo hay un hospital inflable. Esto está tecnológicamente hecho para ese propósito. Hay otros que tienen un modelo como de tiendas de campaña, que a veces lo ve uno en documentales de lo que ocurre en otras partes del mundo. No debe llevarnos al pánico. Para eso están. Y lo que ocurre es que cuando hay saturación de los servicios, se puede acudir a expandir estas capacidades y la proporción de expansión podría llegar hasta el 35%. Número grueso, para que no digan que no dije el número, lo hemos dicho desde el 22 de enero, cuando dimos la primera conferencia de prensa, y aquí el colega me preguntó que por qué dábamos una conferencia de prensa el 22 de enero si esto no era una emergencia. Por esa razón, precisamente porque hay que prepararnos todos. Y lo que dijimos es, gruesamente, en México hay 2.500 hospitales, un poquito más de 2.500 hospitales generales y cerca de 160 hospitales de alta especialidad. Con esta capacidad y las camas que incluyen, más la expansión hospitalaria y la reconversión, consideramos que vamos a poder hacer frente a esta situación. Está la última mujer por allá y pasamos a la serie de hombres. Por favor, usted de la chamarrita rosa. Ahí nos quedamos, ¿verdad? Por el tiempo.
Preguntarle nada más si en caso de que se llegue a una situación crítica, México está preparado tanto con personal médico como también recursos, y preguntarle al presidente que en caso de llegar a esa situación cancelaría las giras que tiene en el interior del país. Gracias. Correcto. Contesto la primera y luego ya dejo paso al presidente porque se está acabando además el tiempo. Ya esa va a ser la última pregunta sobre el tema. Sí, tenemos todos, el secretario de Salud lo conoce a la perfección, siendo emanado de esas filas, que las médicas y los médicos del Sistema Nacional de Salud mexicano son de primera. Son gente bien preparada, son gente con un sentido de misión muy profundo y un enorme compromiso social. En los hospitales de especialidad, en los institutos nacionales de salud, en el Seguro Social, en el ISSSTE, en Pemex, en los servicios militares de salud, y esa experiencia de México de muchos años, y es lo que aludía el representante de la OMS, nos permite tener una fortaleza que nos deja tranquilos, nos permite afrontar esto sin miedo y con un sentido de atención, de misión, de responsabilidad. Entonces, definitivamente, en términos de el personal de salud, también las enfermeras y los enfermeros, también todo el personal auxiliar, los químicos y químicas de los laboratorios, tanto de salud pública como de las unidades clínicas, es decir, todo el personal de salud es competente y está capacitado y está orientado a la misión.